La pelota que bota lo dice todo. El viejo ejemplo de la pelota que rebota es tan frecuentemente utilizado porque muestra muchos aspectos distintos de la animación. Una pelota rebota a lo largo, boing, boing, y cuando rebota el boing, ese es el tiempo de los impactos donde golpea la pelota. Donde golpea la pelota el piso, ese es el ritmo de la acción, el ritmo al que las cosas suceden, donde los acentos, ritmos o impactos se suceden. Y este es el espacio, los intervalos. La pelota se superpone a sí misma en la parte más lenta del arco, pero cuando cae rápido está más espaciada. Ese es el espaciado. El espaciado está en lo cerca o lejos que estén los grupos. Está en lo cerca o lejos que estén los grupos. Esto es todo, es simple, pero es importante. El espaciado es la parte engañosa. El buen espacio en animación es una rara comodidad. Así que tenemos espacio, tiempo. Los dos elementos básicos de la animación. Para comprobar esto, toma una moneda y fílmala con una cámara de video por etapas. Digamos 20 fotogramas, 10 fotogramas, 13 fotogramas, 10 fotogramas. Primero planea el tiempo cuando quieras que la pelota rebota en el piso. Después mueve la moneda a la siguiente posición tomando una imagen por cada fotograma y observa qué queda bien y qué no. Inténtalo con distinto ritmo e intervalos. Ya estás animando, ya estás manejando los fundamentos más importantes y ni siquiera has hecho un solo dibujo. Estás haciendo pura animación sin dibujos. Escondido en este simple ejercicio está el peso de la pelota. Si parece lige- Escondido en este simple ejercicio está el peso de la pelota. Si parece ligero o pesada, de qué material está hecha, es grande o pequeña, se mueve rápido o lenta. Todo esto surgirá si haces algunas pruebas. Todo esto surgirá si haces algunas pruebas que llevarán un par de minutos. La importancia del tiempo y el espacio se te hará obvia. Como hiciste la animación, un cierto grado de personalidad se mezclará en la acción. Si la pelota es intencionalmente lenta, gallarda, errática, precavida, incluso optimista o pesimista. Y todo esto antes de que tú hayas sido, antes de que tú hayas siquiera hecho un dibujo. Esto revela lo importante y predominantes que son el tiempo y los intervalos. Aunque las posiciones de la pelota fueran dibujadas a detalle por Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, el tiempo y el espacio de los dibujos predomina. Otro modo interesante para experimentar de inmediato la diferencia entre tiempo y espacio es el siguiente. Filmemos una moneda y movámosla a través de la página o pantalla. En un segundo, 24 fotogramas en tiempo de pantalla. Este es nuestro tiempo. Dividiremos las posiciones a intervalos regulares. Este es nuestro espacio. Paro, mitad, detener. Ahora tomemos el mismo tiempo de nuevo. Le cuesta un segundo a la moneda moverse a través de la página, pero cambiaremos los intervalos empezando a alejarnos más lentamente de la posición número 1 y acercándonos también más lentamente a la posición número 25. Aceleración desde 1, desaceleración hasta 25. A la moneda le sigue costando un segundo llegar hasta el otro lado. Tiene el mismo tiempo, pero el movimiento cambia debido al espacio. Ambas empiezan juntas, ambas llegan juntas al medio, pero la distribución de los intervalos es distinto. Por lo tanto, la acción es muy diferente. Por lo tanto, la acción es muy diferente.
Se podría decir que la animación es el arte del tiempo, pero lo mismo se podría decir acerca de las películas filmadas. Los maestros más brillantes del tiempo fueron los comediantes del cine mudo, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel y Hardy. Si para un director de cine el tiempo es el hecho más importante, para un animador es solo la mitad de la batalla, ya que necesitamos también el espacio. Podemos tener un talento natural para el tiempo, pero debemos apretar el espacio de las cosas. Otra cosa, la pelota que bota es frecuentemente utilizada para mostrar el aplastamiento y estiramiento en la animación. Es decir, la pelota se alarga al caer, se aplasta en el impacto contra el suelo y regresa a su forma original sobre el segmento más lento de su arco. Podría aplastarse y estirarse de esta manera si fuera una pelota muy blanda con poco aire, pero lo que he comprobado es que se puede obtener un efecto bastante bueno con una moneda rígida siempre y cuando los intervalos sean los correctos. Así que esta técnica no siempre es necesaria. Ciertamente, una dura pelota de golf no se va a deformar por todos lados. En otras palabras, si usas demasiado esta técnica si usas demasiado esta técnica, la animación se ve descuidada, como si todo estuviera hecho de goma. Las cosas en la vida real no son así, al menos no en su mayoría. Continuaremos con este tema más adelante. Habiendo establecido esto, vayamos a la lección número uno. Imágenes de A Christmas Carol, un cuento de Navidad de Charles Dickens. Empezamos a mejorar cuando obtuve mi primer Oscar por este film de media hora hecho originalmente para la TV. No creerían que gran parte de esta película fue dibujada por los animadores de Bugs Bunny. No hubiéramos podido hacerla sin el trabajo de Ken Harris, quien se encargó de Scrooge. Ya para terminar, Chuck Jones, productor ejecutivo, nos prestó a Abe Levitow, un gran animador desconocido de cualidades majestuosas. También recibimos ayuda de los pupilos de Disney, George Nicholas y Hal Ambro. Mis propios hombres fuertes fueron Richard Purdum, Sergio Simonetti y Roy Naisbitt. Lección uno. Desconéctese. Desconéctese, quítese los audífonos, apague la radio, apague su CD, quite el cassette, cierre la puerta. Como muchos artistas tenía el hábito de escuchar de música clásica o jazz mientras trabajaba. En una de mis primeras visitas a Milt Kahl pregunté inocentemente, Milt, ¿usted nunca escucha música clásica mientras trabaja? De todas las preguntas sea que he escuchado, en una he escuchado una. Estúpidas. Bueno. De todas las preguntas estúpidas, maldita sea que he escuchado, nunca había escuchado una tan estúpida. No, soy lo suficientemente inteligente para pensar en más de una cosa a la vez. Ya no lo voy a hacer. No soy lo suficientemente inteligente para pensar en más de una cosa a la vez. Como venía de un genio, me produjo una gran impresión. Después de eso aprendí a enfrentar el silencio y pensar antes de mover mi lápiz. Mi animación mejoró de inmediato. Ha sucedido lo mismo con muchos artistas les transmit- cuando les transmito esta sabiduría. Recientemente, dos animadores infografistas previamente adictos al sonido se asombraron al darse cuenta que sus conectados colegas se burlaban de ellos por no tener cables saliendo de sus oídos. Se sorprendieron aún más por la asombrosa mejoría de sus trabajos. Fin de la lección uno. Retrato de un artista luego de la lección uno. Animaciones concentración. Avanzando hacia atrás hasta 1940. Avancemos hacia atrás para hacernos una idea de dónde se encontraban los animadores durante la Edad de Oro. Después avanzaremos desde allí para poder hacer cosas nuevas. Hay que comenzar con lo básico. Todo el mundo quiere decorar su casa con piezas interesantes antes de ocuparse de los cimientos y pilares. Todo el mundo quiere llegar de un salto a la parte sofisticada, pulir y dar brillo a los viejos cimientos. Pero solo el entendimiento cabal de los conceptos básicos produce auténtica sofisticación.
como dijera Arpavit. El conocimiento necesario para hacer que unos dibujitos cobren vida está en el Disney de la época de la primera época. Nadie nos enseñó a articular a esos personajes imaginarios. Tuvimos que descubrir la mecánica por nuestros propios medios y compartirla entre todos. Hay muchos estilos, pero la mecánica de la vieja animación Disney aún perdura. Ya estaba todo resuelto hacia el año 1940, más o menos cuando se estrenó Pinocho. Era un sistema maravilloso, preciso y simple. Primero lo tomaremos parte por parte, luego lo recompondremos. Historia del grafi- gráfico de animación y el intercalado. Sucedió algo muy interesante cuando trabajaba con Grim Natwit. Él era tan viejo que cada día tendía a retroceder a una etapa profesional diferente de su vida. Un día llegaba y hacía animación circular de goma, Rubber Hose Animation, al estilo de los años 20. Al día siguiente pasaría por una fase estilo Blancanieves de 1936, haciendo toneladas de dibujos de movimiento fluido. Al día siguiente el estilo sería más bien de su periodo Mr. Magoo, UPA 1950, lleno de acciones físicas y poses estáticas. Más tarde se limitaría la cantidad de dibujos al máximo, como si hubiese estado animando un comercial de TV de los años 60, y al día siguiente volvería al estilo excesivo de fantasía. Animación de mangueras de goma hacía una referencia al comportamiento de las extremidades que ondulaban sin articulaciones. Un día me lo encontré dibujando al viejo estilo, algo así. No solamente mostraba así el arco de la acción, sino que de este modo también indicaba diferentes intervalos entre sus dibujos. De pronto caí en la cuenta de que tal vez ese era el origen de los gráficos que los animadores ponen al margen de sus dibujos. Ejemplo, mano, cabeza, cola. Entonces le pregunté, Grimm, ¿estas escalas se fueron alejando gradualmente de los dibujos para tomar otra ubicación en la hoja? Una mirada desde cierta lejanía se pintó en su rostro y respondió, sí. Durante los años 20, los animadores hacían la mayor parte del trabajo. Dick Werner era el principal animador de Nueva York y trabajaba para Max y Dave Fleischer en su serie Mood y Jeff. Dick me contó que un día le dijeron, tu trabajo es estupendo, Dick, pero no es suficiente en cantidad. Entonces Dick le respondió, denme a alguien que haga los dibujos intermedios y haré entre 2 y 3 veces más trabajo. Ese fue el nacimiento del intercalador. Dick diría más tarde en una entrevista que el intercalador había sido idea de los Fleischer, y que él solamente le siguió la corriente, pero Dick en realidad me contó que él había ideado el intercalado y el intercalador, el ayudante o asistente. Los dibujos principales o posiciones extremas pasaron a llamarse extremos y los dibujos entre los extremos recibieron el nombre de intercalados. Extremo 1, intercalado 2, 3, 4, extremo 5. El gráfico muestra los intervalos. Pondremos tres intercalaciones con igual espaciado entre los dos extremos. El número 3 está justo al medio entre 1 y 5. Luego ubicamos al número 2 justo en el medio entre 1 y 3 y el número 4 en el medio entre 3 y 5. Así logramos espaciados idénticos entre los intermedios. Extremo 1, intercalados 2, 3, 4, extremo 5. Extremos y posiciones de pase, breakdowns. Tomemos como ejemplo la oscilación de un péndulo. Los extremos se encuentran donde hay un cambio en la dirección en los puntos en que la acción cambia de dirección. Extremo 1, extremo 5. Debido a que el brazo del péndulo mantiene su longitud al oscilar, la posición intermedia genera un arco en la acción. Podemos apreciar cuán importante será para nosotros esa posición media entre los dos extremos. Obviamente erróneo, pues el brazo se ha encogido. Arco, trayectoria de la acción. Es obvia la importancia de esta posición intermedia.
Durante los años 30 se solía llamar a esto quiebro, breakdown o posición de paso. Agregamos dos intermedios, 1, 2, 3, 4, 5. Extremo, intercalación, breakdown o posición de paso. Extremo, intercalación. Algunos animadores subrayan el pase, breakdown o posición de paso por ser tan importante para la acción. Tengo el hábito de hacer esto porque se trata de una posición crucial que nos ayuda a inventar. Haremos un uso intensivo de esta pose media más adelante. Si queremos que nuestro péndulo acelere y desacelere desde y hacia las posiciones extremas, precisamos un par de intermedios más. Ahora nuestra escala se verá así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aceleración mm, desde el primer extremo. Desaceleración hacia el segundo extremo. Ajá. Lo que estamos haciendo es acelerar o desacelerar desde o hacia los extremos. Lo que estamos haciendo es acelerar o desacelerar desde o hacia los extremos. Acelerar hacia, slow in, y desacelerar desde, slow out, son la terminología clásica para definir esto, aunque personalmente prefiero los términos de los animadores digitales de hoy día. Easy in y el easy out. Para hacer que la acción desacelere aún más hacia cada extremo, agreguemos a un par más de intermedios. Ahora nuestra escala se verá así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ken Harris siempre llamó a esto amortiguación, cushioning, lo que es una buena forma de escribirlo. El maestro animador Eric Larson, que se convirtiera en instructor de los más jóvenes animadores del estudio Disney, dice lo que la animación debe tener dice que lo que la animación debe tener es cambio de forma. Entonces cambiemos de una mano cerrada a un dedo apuntando. Extremo 1, extremo 5. Aceleramos desde el número 1 como para apuntar o señalar con el dedo en el número 5. La escala sería la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Aceleración desde el número 1. Alternativamente, si aceleramos bruscamente desde la mano cerrada y desaceleramos o amortiguamos hacia el dedo que apunta, la escala se vería así. Desaceleración hacia 5. Para lograr una acción más relajada, más lenta, podríamos añadir más intermedios y acelerar desde la mano cerrada, incrementando la velocidad hacia el medio, y por último desacelerar hacia la mano con el dedo que apunta. Acelerando desde 1, desacelerando o amortiguando, cushioning in hacia... ah, El animador se puede sacar el peso de encima dibujando las dos posiciones extremas y haciendo una escala para que el asistente agregue todas las posiciones intermedias. A mí me malcriaron los mejores y más laboriosos animadores de Hollywood que me enseñaron lo que sé y más tarde me llevé más de una sorpresa trabajando con algunos de los mortales menos privilegiados. He aquí cómo un animador de Hollywood del montón evitaría el trabajo. Un personaje entra en escena por la izquierda y sale por la derecha. Pantalla de CinemaScope, extremo 1, extremo 96. Ah, azul. El 1 al 96. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 35, 56, 35. Ah, bueno. Caminar de un lado a otro en la pantalla va a llevar 4 segundos, 96 fotogramas. Entonces,
El animador hace el dibujo número 1 y el dibujo número 96, entregando la escala de arriba al asistente para irse a jugar al tenis. Vuelve al día siguiente y echa la culpa al asistente por el terrible resultado. Puede parecer exagerado, sin embargo sucede. Para continuar, sabemos que los extremos y los quiebros son cruciales para el resultado final, pero los intermedios también son muy importantes. El geniecillo dentro de la computadora crea intermedios perfectos, pero para gente que dibuja conseguir intermedios buenos puede resultar un verdadero problema. Grim Natwick enfatizaba constantemente, los malos intermedios pueden matar hasta la más fina de las animaciones. En 1934, cuando el novato Milt Kahl, recién ingresado al estudio Disney, conoció por primera vez al grandioso Bill Titla, le comentó que estaba trabajando en el departamento de intercalación. Titla le ladró. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas escenas has arruinado últimamente? Como la mayoría de los participantes, solía hacer todos mis intermedios. Más tarde conseguí mi primer empleo oficial trabajando para UPA en Londres. Me dieron un asistente sin experiencia, quien sin embargo podía dibujar bien. Pero esto fue lo que sucedió. Teníamos uno de esos personajes simples de aquellos tiempos, una niña llamada Aurora, que era el personaje central de un comercial del jugo de naranja. ¿Qué ahora? ¿Dónde está el que ahora, Aurora? Ella tenía este aspecto. Yo dibujé las poses 1, 3 y 5. Mi asistente hizo los intermedios 2 y 4. Él tenía ambiciones de diseñador, no le gustaban los ojos ovales así y le gustaban circulares. Entonces los intermedios quedaron así. El resultado en pantalla, por supuesto, es el siguiente. Bamboleo, bamboleo. Bamboleo, bamboleo, bamboleo. Como es común en los apurones de producción, se termina por contratar a cualquiera que pase por la calle y pueda sostener un lápiz, y esto es lo que sucede. Digamos que un actor sostiene una taza de café animada. El intermediador que encontramos en la calle no entiende de perspectiva simple, por eso por eso la boca curva de la taza aparece recta en sus intermedios. Resultado, rumba flamenca, bamboleo, bamboleo y más bamboleo. Si el bamboleo ya se da con algo tan simple, tan solo imaginen sus dimensiones al trabajar con dibujos complejos. Todas las formas estarán afectadas por el mal de Zambito. En conclusión, el trabajo de los asistentes o intercaladores es en realidad controlar los volúmenes. Muchos asistentes se preocupan por la calidad de la línea, por igualar la calidad de línea del animador. Siempre digo que no hay que preocuparse por la calidad de la línea, sino más bien por lograr volúmenes correctos. Mantener la consistencia de formas y volúmenes es igual a a control del volumen. Al ver en pantalla el dibujo coloreado son las formas lo que vemos, son las formas quienes predominan. Cuando fuera que estuviéramos bajo presión y cortos de personal competente, descubrimos que una relación de 3 a 2 entre buenos dibujos extremos y malos intermedios nos permitía conseguir un resultado aceptable. Bueno, malo, bueno, malo, bueno. Al tener solamente 2 dibujos buenos con 3 malos en los medios, los malos superaban a los buenos y el resultado era malo. Bueno, malo, malo, bueno. Si el quiebro o posición de paso estaba mal, entonces todos los intermedios también lo estarán. Bueno, malo, breakdown incorrecto, malo, malo, bueno. Al no ser precisos, aquí vemos lo que sucede. El animador proporciona una escala y quiere intermedios que se correspondan a ella. Esto es que estén en la posición correcta. Pero digamos que el asistente ubica el breakdown o posición de paso en el lugar incorrecto. El asistente ubica el dibujo 4 aquí, incorrecto. Ya no está bien. Luego el intermediador ubica el número 3 aquí. Más tarde alguien pone el número 2 aquí.
Entonces el número 4 está mal, el 3 lo empeora, el 2 lo empeora aún más. Y en lugar de lograr acciones fluidas como esta, lograremos una especie de desparramo como este. Algo que un animador nunca debiera hacer es dejar al asistente los tercios. Si nos resulta necesario dividir la escala en tercios, entonces el animador debería hacer uno de los intermedios por su cuenta. Extremo, extremo, intermedio, extremo. De ese modo se deja que el asistente agregue la pose faltante en medio. Dejar tercios al asistente es cruel y causa problemas, pero es razonable hacer una escala como esta, que exige un intermedio muy próximo a un extremo. Hacer un intermedio más cerca del número 3. Hacer un intermedio más cerca de 1. Hacer un intermedio más cerca del número 1. Hacer otro intermedio más cerca del número 4. Claves. Y aquí llegamos a la gran enfermedad circular. Por alguna razón los animadores aman los círculos, nos fascina encerrar a los números de nuestros dibujos en un círculo. Tal vez se deba a que, como decía Green Nadwit, las curvas son hermosas a la vista, o tal vez sea algo creativamente lúdico. Una vez trabajé con un animador polaco que marcaba con círculos cada uno de sus dibujos, etcétera. Esa animación, hombre, círculo, círculo, círculo. Habrán notado que hasta ahora no marqué ningún extremo con un círculo. En ese momento de trabajo claro y conciso desarrollado en los años 40, los extremos no llevan círculos, aunque las claves sí. Los dibujos cuyo número está rodeado con un círculo son las claves, keys. Pregunta, ¿qué es una clave? Respuesta, el dibujo que cuenta la historia. Él o los dibujos que describen qué sucede en el plano. Si un hombre ve o escucha algo que lo hace feliz, necesitaremos tan solo dos posiciones para contar la historia, clave o clave. Estas son las claves y las encerramos en un círculo. Estos son los primeros dibujos que hemos hecho. Como haremos que el proceso de ir de un dibujo a otro sea interesante, es el tema que trata es el tema que trata el resto del presente libro. Tomemos un ejemplo más complejo. Digamos que un hombre camina hacia una pizarra, levanta del suelo un trozo de tiza y con ella escribe algo en la pizarra. Clave, clave, clave. Si fuese una tira cómica o si quisiéramos mostrar lo que sucede en un storyboard, precisaríamos solo tres posiciones. Lo mantendríamos simple usando figuras con palotes para no perdernos en detalles. Estas tres posiciones pasan a ser nuestras claves y las encerramos en un círculo. Las claves cuentan la historia. Todos los demás dibujos que darán vida a la escena son son los extremos, sin círculo. El pie contacta los medios o breakdowns y los intermedios. Si medimos esta acción con un cronómetro, podríamos llegar a ver que al comienzo nuestra primera posición clave será el dibujo 1. Digamos que le lleva 4 segundos caminar hasta la tiza y tomar contacto con ella. Entonces encerramos al segundo dibujo en un círculo con el número 96 y cuando nuevamente se endurece se haya desplazado y escriba algo en la pizarra. Esto podría llevarle otros 4 segundos. Entonces, nuestra tercera clave podría ser el último dibujo en el plano, el 192. El plano completo necesitaría entonces 8 segundos. Por supuesto que no necesitamos primero medirlo todo, pero antes de sumergirnos en Animadorlandia, con todo eso debemos establecer claramente por medio de nuestras claves qué es lo que vamos a hacer y podemos probar nuestros tres dibujos en cine, video o computador.
Todavía no nos ocupamos de cómo se mueve el personaje, si es viejo, joven, gordo, flaco, alto, bajo, preocupado, feliz, lindo, feo, rico, pobre, precavido, confiado, académico o sin educación, rápido, lento, reprimido o desinhibido, cojo o en forma, calmo o desesperado, vago o energético, decrépito o temblando, de parálisis, ebrio o asustado, si es un villano sin corazón o una persona simpática. En otras palabras, mm, toda la actuación más todos sus adornos, ropa, expresiones faciales, etcétera. Clave, key, extremo, 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 clave, extremo, 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 clave, más breakdowns e intermedios. Lo que hemos hecho es mostrar claramente lo que sucede en el plano antes de comenzar. Si hiciéramos un diagrama de la escena, se vería como en la escala de arriba. Los animadores importantes se les llama animadores clave, key animators, y se corrió la voz de que solo dibujan las claves, que todo lo que dibujan es una clave y que hay esclavos que meten el resto, de acuerdo a las escalitas que les proveen los key animators. Falso. Un key animator es simplemente como un ejecutivo, un importante. Muchos buenos animadores llaman clave a sus extremos. Yo también lo hacía, pero la vida se torna más clara y simple si uno separa las claves de los extremos. En, en verdad, nunca oí a Ken Harris llamar clave a un dibujo, pero sí lo escuché decir, dibuja primero eso, ese es un dibujo importante, y realmente se trataba de una clave. Trabajé con todos los sistemas buenos y malos y a medio hornear, y la experiencia me ha convencido que es mejor, incluso crucial, separar las claves que cuentan la historia de los extremos y de todo el resto, por supuesto. En nuestro ejemplo anterior, las tres claves también funcionarán como extremos. Separar estos elementos ayuda a no enredarnos y perder el punto de la escena a medida que nos aventuramos entre un horizonte de dibujos y posiciones. Puede haber varias claves en una escena, o quizá tan solo una o dos, depende de la acción y su duración. Se trata de lo que sea necesario poner para lo que suceda, para que lo que sucede en la escena sea entendible. Se puede pasar un buen tiempo trabajando estas claves. Recuerdo una vez haber visitado a Frank Thomas, que en ese momento dibujaba un gato. Maldición, dijo, he estado trabajando todo el día en este maldito dibujo tratando de darle la expresión correcta. El gato era algo así. Me impresionó todo el santo día, vaya. Era la primera vez que veía a alguien trabajar tanto sobre un único dibujo. ¿Cómo lograría terminar el plano? Finalmente caí del cielo. Por supuesto, estúpido, es su clave. Es lo más importante del plano. Tiene que lograr un buen dibujo. Me dio ánimos ver a un grande luchando por conseguir eso. Tres modos de animar. Uno, el modo natural llamado hacia adelante. Se comienza a dibujar y se ve qué sucede, como un niño dibujando en los ángulos de las páginas de un cuaderno escolar, agregando los números al final. El director y el animador del estudio Disney, Willy Reiterman, dijo, cuando no sabía qué estaba haciendo en una acción, siempre iba hacia adelante, comenzaba en unos, la mitad del tiempo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Para mí es divertido, puedo encontrar algo en el camino que no encontraría trabajando de otro modo. Ventaja, se consigue una fluidez natural de acción espontánea, tiene la vitalidad de la improvisación, es muy creativo, uno va con la corriente tomando toda la acción a medida que va surgiendo. A menudo el inconsciente entra en juego como a los autores que afirman que sus personajes les dicen que va a suceder. Puede producir sorpresas, magia. Desventajas, la acción se torna errática, el tiempo se dilata y el plano se hace cada vez más largo. Los personajes crecen y se encogen. Se puede tender a perder de vista el planteamiento del plano y no llega al lugar indicado a tiempo. El director nos odia al no poder ver qué sucede en el plano. El lío resulta arduo de pasar a limpio y difícil de asistir. Es caro, el productor nos odia. Puede ser malo para los nervios. Riesgo de locura artística y ataques de nervios mientras nos debatimos en el vacío. En especial cuando la fecha de entrega es inminente. 2. La forma planificada llamada pose a pose. Primero decidimos cuáles son los dibujos más importantes, aquellos que cuentan la historia, las claves y los incluimos. Luego decidimos cuáles serán las posiciones siguientes en importancia que deben ser parte de la escena.
Estos son los elementos que incluiremos sumados a cualquier otra pose importante. Luego resolvemos cómo ir de una pose a otra buscando la mejor transición entre dos poses. Estos son los quiebros, breakdowns o posiciones de paso. Entonces podremos componer clínicamente escalas claras de aceleración y desaceleración de una pose a otra y agregar cualquier toque final o indicaciones para el asistente. Para ilustrar cuán efectivo es el método pose a pose, el director de diseño del estudio Disney, Ken Anderson, me contó que cuando hacía dibujos para layout de personajes destinados a animadores que trabajaban en Blancanieves y los Siete Enanitos, solían dibujar en cada plano muchísimas poses clave para Grumpy. Los dibujos de Ken iban a parar a manos de alguno de los animadores de Grumpy. Ken se percató más tarde de que el animador solo agregaba las escenas en los dibujos, los encargaba a sus asistentes y se iba a almorzar, llevándose así todo el crédito por aquello que en realidad era la fina labor de Ken. Ventajas. Conseguimos claridad. El punto central de la escena es claro y agradable. La escena está estructurada, calculada y existe lógica. Podemos hacer dibujos agradables y posiciones claras. Todo está en orden, sucede lo que debe suceder en el momento y lugar justo y de acuerdo al pietaje disponible. El director nos ama, es fácil de asistir, es un modo rápido de trabajo y nos libera para rendir más. El productor nos ama, nos mantenemos saludables y sin los pelos de punta. Ganamos más dinero mientras nos consideran gente responsable y no artistas locos. Los productores deben entregar a tiempo y en presupuesto, por lo que al genio no se le recompensa tanto como al confiable. Hablo por experiencia desde ambos lados de la calle, no nos pagan por magia. Desventajas. Pero, y se trata de un gran pero, perdemos la noción de fluidez en la acción. La acción puede resultar entrecortada, poco natural. Si corregimos eso agregando cantidad de overlap in action, podemos acabar logrando exactamente lo contrario, tornando la acción gomosa y blanda, igualmente antinatural. Puede ser demasiado literal, un tanto fría y sin sorpresas. ¿Dónde está la magia? Por consiguiente, es bastante obvio que la mejor forma es la combinación entre el hacia adelante y el pose a pose. Primero planeamos lo que vamos a hacer en pequeños bocetos. Es una buena idea hacer esto también en los demás métodos. Luego hacemos los dibujos a tamaño normal, aquellos dibujos que cuentan nuestra historia. Entonces agarramos cualquier otro dibujo importante que deba ser parte de nuestra escena, ya sean anticipaciones o puntos en que manos o pies entren en contacto con con objetos extremos. Ya tenemos la estructura del mismo modo que con el método pose a pose, pero ahora usaremos esas importantes claves y extremos a modo de guía para cosas y lugares hacia las cuales nos movemos. Luego de hacer este esquema general, revísalo haciendo una cosa por vez. Trabajaremos hacia adelante sobre estos dibujos guía, improvisando libremente a medida que avancemos. Haremos varios pases hacia adelante sobre diferentes partes, tomando primero lo más importante. Tal vez tengamos que cambiar y revisar parte de las claves y extremos al avanzar, borrando y reemplazándolas. Entonces hacemos un repaso hacia adelante y ocupándonos de lo primario. Luego nos ocupamos de lo secundario, trabajando también hacia adelante. Más tarde haremos un repaso hacia adelante de los demás elementos, luego otro y así sucesivamente. Luego y en último término agregamos el cabello, el rabo, ropaje o más bien las partes que ondean acompañando la trayectoria del movimiento en el personaje. Ventajas. Trabajar de este modo combina la planificación estructurada del trabajo pose a pose con la fluidez natural del enfoque hacia adelante. Es un equilibrio entre planificación y espontaneidad. Es un equilibrio entre sangre fría y pasión. Desventajas, ninguna que me conste. Vamos a retornar a nuestro hombre de la pizarra. ¿Qué haré primero? Respuesta. Las claves, los dibujos que cuentan la historia o las posiciones que deben estar ahí para mostrar lo que está pasando. Ponlo donde se pueda ver y leer la acción. Claves, claves. ¿Qué es lo siguiente? Respuesta. Cualquier otro dibujo que debe estar en la toma. Obviamente, nuestro hombre deberá dar unos pasos hasta llegar a la tiza. Entonces dibujaremos las posiciones de aquellos pasos en que los pies están justo en el suelo.
Son todavía dibujos sin peso, el talón solo está ligeramente apoyado al igual que los dedos, rozando ligeramente la tiza y aún sin cerrarse. Si realizamos esta acción, podemos razonar que toma unos 5 pasos llegar a la tiza y agacharse hasta el suelo. Me doy cuenta que al probarlo yo mismo automáticamente se alza la pernera izquierda de mi pantalón para luego apoyar la mano sobre la rodilla antes que mi otra mano toque la tiza. Yo haría un dibujo del punto cuando la mano toca la pierna justo antes de que ascienda el pantalón. Estos serán nuestros extremos. Estamos trabajando lo principal, haciendo bocetos muy básicos, aunque probablemente hagamos dibujos bastante más descriptivos para las claves. No lo hice aquí porque trato de mostrarlo en forma simple. Extremo, 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 contacto. A ver, clave, contacto, contacto, clave, contacto. Puede ver la tiza aquí. Extremo. Seguidamente podemos realizar la acción nuevamente y tomar nota del timing de los pasos para numerar los extremos, ¿verdad? Aunque también podemos dejarlo así más tarde. Probablemente yo lo haría en este momento para así visualizarlo y ver cómo funciona el tempo a medida que estrechamos los pasos e ir realizando correcciones. ¿Qué más? Bueno, pues vayamos desmenuzando aún más la acción en nuevas posiciones intermedias o breakdowns. Todavía no lo vamos a hacer bonito, eso llegará más tarde en el libro. Por ahora tan solo plasmaremos la cabeza y el movimiento del cuerpo a través de los pasos, tal como sería un paseo o andar normal, posición de pase o breakdowns. A esta altura probablemente ya estemos numerando nuestros dibujos y tengamos unos 3 o 4 por segundo. Ahora es el momento de ir visualizando la animación para observar cómo va de tiempo e ir añadiendo las modificaciones necesarias. Y si el director desea ver nuestro trabajo, que al menos aparezca como animado. Ahora seguiremos adelante en nuestro trabajo como la guía de extremos o breakdowns que hemos determinado, ya sea por entero o una parte, lo tomaremos uno a uno para llevarlo a un desarrollo más completo. Separar la marcha de la cabeza. Separar la marcha de los brazos, separar la marcha de los pies, separar la marcha en la escritura.